Para ellos es temperatura media, es mesófila. Nosotros acá en la selva, nuestra temperatura media suele ser desde 20 y tantos hasta casi 30 grados. Es más, acá en la selva, 29 grados, 30 grados, tiene frío. Hasta usan chompa. Porque obviamente, si tú como ser humano te adaptas acá, obviamente acá los microorganismos hacen lo mismo. Para ellos, la temperatura, mientras que en la costa 29 es temperatura alta, para nosotros es temperatura promedio. Lo mismo sucede en la sierra. En la sierra, pueden creer que hasta toman cerveza helada. Incluso consumen buena cantidad de helados. Yo no sabía eso. No, pero la gente ya se acostumbra a su cuerpo a consumir eso. Ya se adapta. Entonces, ¿cuál sucede con los microorganismos? Hay microorganismos que obviamente se adaptan a temperatura mínima como 2 grados centígrados, como el caso que estaba mencionando de la listeria. La listeria es una bacteria que crece o se desarrolla a 2 grados centígrados, especialmente en los productos refrigerados, entonces en las carnes, en los huevos, en la leche, en las verduras, ahí se desarrolla esa bacteria, crece a esas temperaturas. Sin embargo, el común de bacterias crece a temperatura ambiente, pero se adaptan a una temperatura óptima, y la óptima para nosotros es 37 grados centígrados. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Clostridium tetani, que vive en la tierra, o en el suelo, obviamente durante ciertas horas de la mañana o de repente en lluvia, probablemente la temperatura baje hasta 10-15 grados, y sin embargo cuando hace bastante sol, la temperatura puede llegar hasta 45 grados. Sin embargo, esa bacteria se mantiene viable a esos extremos. Pero cuando ingresa a nuestro cuerpo, que es una temperatura 37, es bacán, se siente bien, y es por eso que nos causa, nos produce la enfermedad. Pero no es porque desea producirlo, simplemente encuentra un ambiente adecuado, porque esos microorganismos son microorganismos oportunistas. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué más o menos en la mínima y existe una óptima para que el microorganismo desarrolle? Se sabe que las especies, ¿ya?, por aumento de temperatura suele favorecer el proceso de división celular y reproducción celular. ¿Por qué crees que cuando la gente dice que se va a reproducir, supuestamente al aumentar la temperatura o se siente más caliente? Entonces, ¿no?, cuando van a reproducir, dicen, está fogosa. De su selva a su gente, ¿cómo hacen? Porque la selva es diferente, ¿no? En la selva, cuando dicen, cuando llueve en la selva se reproducen. Pero cuando debería ser supuestamente más calor, ¿no? Cuando hace frío, es porque están chingándose, no en su cama. La naturaleza dice que cuando hace más calor, las especies se reproducen con mayor rapidez. Tenemos a los insectos, las aves, ¿no?, incluyendo al ser humano. Cuando hace frío, obviamente disminuye esa capacidad reproductiva. Es por eso que les decía que cuando ustedes tomen una muestra para evitar que los microorganismos se reproduzcan, ¿cuál es la temperatura de crecimiento? De 4 a 8 grados centígrados. Bajo esa condición de temperatura, evitamos que los microorganismos se reproduzcan rápidamente. ¿Ya? El exceso de temperatura favorece a que no se dividan. Obviamente el aumento prácticamente hace que la división sea descontrolada. ¿Ya? Acá tenemos los parámetros que se manejan de manera internacional, en la cual nosotros tenemos que adaptar a nuestro nivel, ¿no? Como les decía, por ejemplo, lo que vendría a ser temperaturas mesófilas, para nosotros sería esa, de 30 grados hasta 40 y tantos grados, son microorganismos, ¿no? Y los termófilos a partir de 40 hasta 70. En las aguas termales que hay en Moyobamba, también en Sauce, esos son microorganismos termófilos. Por suerte, ellos crecen a esa temperatura y nuestro cuerpo no les interesa. Así que no va a haber ningún problema de algún contacto. Existen microorganismos, hay uno que crece a 95 grados centígrados. Se llama Thermophilus aquaticus. ¿Por qué menciono esto? El Thermophilus aquaticus es una bacteria que se descubrió, en este caso en las aguas termales que salían de un volcán. Entonces, asombró mucho al ser humano. ¿Por qué? Porque para nosotros el aumento de temperatura daña nuestras células, especialmente las neuronas. Ya les había explicado que clínicamente, si una persona tiene fiebre por más de 5 días, superando los 29 grados, puede matar las neuronas, y el paciente, si bien es cierto no muere, queda tarado. Esto debido a que nosotros tenemos, por el aumento de temperatura, el ADN tiene proteínas, sufre un proceso de desnaturalización. Tenemos enzimas que corrigen eso, sí, una enzima que se llama endonucleasas o enzimas de restricción. Ellas van cortando y sacando lo que está chusco, lo que está malo. Pero obviamente, como la temperatura es constante, vence su capacidad de recuperación y esto hace que la
vamos a decir, el ADN defectuoso se sigue desarrollando, se divida y esto hace que se muera, ¿no? Pero en el caso de las neuronas, ellas no se dividen. Por tanto, si no solucionamos el problema a tiempo, esto hace que obviamente las neuronas mueran. Entonces, esto de adaptación de los microorganismos favorece bastante. Entonces, el ser humano encontró esta bacteria, ¿no? A Thermophilus aquaticus, muy importante, porque tenía la capacidad de un grupo de enzimas que se conocen como endonucleasas para replicar el ADN. Entonces, ¿qué hizo? Tomó esa enzima, lo duplicó y es lo que conocemos hoy en día como el PCR. ¿Ya? El PCR, que viene a ser la polimerasa C reactiva en algunas pruebas, pues en este caso viene a ser la replicación del ADN, que se llama la prueba. Tenemos una copia de ADN y con esa enzima generamos miles de copias y es por eso que nosotros podemos hacer las pruebas de ADN. Cuando te sacan a ti el ADN, lo tenemos en mínima cantidad. A través de la prueba PCR, duplicamos, hacemos varias copias y ahí podemos generar los ejemplos para cada uno de tus cromosomas. ¿Ya? Eso es lo que saca la viabilidad en cuanto a la afinidad entre tu padre y tu madre. En este caso, tu madre no duda mucho porque ya parido. Tu padre es el problema. También tienes que saber quién es tu padre. Probablemente ese señor que llama papá no lo sea. Y el pH. El pH tiene que ver mucho con la funcionalidad de la bomba de sodio y potasio. ¿Se acuerdan que hemos hablado en química? La acidificación del medio provoca de que normalmente se deshidrate. Las sustancias se deshidratan. Entonces, es muy poco probable que un microorganismo vive en sustancias ácidas y esto hace que obviamente estas sustancias sean viables. Sin embargo, hay microorganismos que se adaptan. Por ejemplo, en Bolivia hay una zona que es salitrosa y ahí hay prácticamente casas hechas de sal. Hay un lago, no recuerdo cómo se llama, un lago que se ha secado y toda esa zona del lago tiene sal. Incluso hay una empresa que se encarga de, digamos, explotar esa zona y sacar sal para el consumo humano. Y acá tienen que tener en cuenta, ¿no? Una cosa es tener la sal, que se obtiene, por ejemplo, acá en Perú, nosotros hay la parte litoral cuando aumenta la marea, se forman piscinas, unas cosas, se deja almacenada ahí el agua, por el calor que hay del medio ambiente, se evapora el agua y queda la sal. Esa sal se recoge, se lava, se muele, se refina y se le agrega yodo. ¿Ya? Ahí tenemos la sal yodada. En el caso de Bolivia, como no tiene mar, tiene esa zona conocida, no recuerdo su nombre, un nombre más relacionado con la pasta libre, ¿no? ¿Ah? El Uno, creo que está. ¿Uno? Claro, esa zona donde está ahí, sacan la sal, obviamente, imagino que harán lo mismo, ¿no? Y le agregan el yodo y tienen la sal. Claro, ellos no lo van a llamar sal marina, ¿no? Pero nosotros sí podemos llamarlo sal marina. Por ejemplo, acá en Picota hay una mina de sal, Pilluana, ¿no? Ellos sacan la sal, es sal, dice, y lo muelen, lo chancan y lo sirven, ¿no? Esa sal no tiene yodo y lo que provoca es bocio en algunos pobladores. La sal sí o sí tiene que tener yodo, porque si no, obviamente provoca de que tu glándula tiroides se desarrolle, ¿no? Por la falta de yodo. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo al tipo de pH que van a crecer microorganismos, por ejemplo en la boca, a través de la saliva, tenemos microorganismos. Normalmente suelen ser vacíos, ¿ya? A nivel de boca. Obviamente, a nivel del mar, por ejemplo, existen microorganismos. Tenemos a Virus cholerae, que es obviamente una bacteria que produce problemas gastrointestinales. A nivel de la sangre, tenemos, por ejemplo, una bacteria conocida como Haemophilus. Eso normalmente a veces ataca a los niños recién nacidos y puede provocar la muerte. Y obviamente otro tipo de microorganismos que por suerte no suelen atacar nuestro organismo, ¿no? Acá tienen por ejemplo Staphylococcus aureus que ataca un pH ácido, cuyo pH 5 es de nuestra piel. Y acá vamos con la concentración de soluto. La concentración del soluto y el agua. Tiene que ver mucho la importancia cuánto está de concentración de sal o cuánto concentración de azúcar o lo que vendría a ser cualquier tipo de molécula, proteína, carbohidrato, lo que sea, a lo que llamamos soluto. Los microorganismos necesitan aproximadamente un 95% de presencia de agua. Si no hay agua, no se desarrolla. La gran mayoría de microorganismos necesita eso, agua, sí o sí. ¿Ya? Por ejemplo, tú habrás visto cuando comes un enlatado, en este caso sea de atún, ¿cómo lo sientes? Tu gráter de atún. ¿Qué sensación te da ahí?
¿Alguna vez has probado atún? Ya. ¿Qué contiene el atún ahí? Aparte del atún. ¿Ah? Sal. Ya, eso se llama salmuera, que está en una concentración del 5 al 15% de sal, y esa concentración de sal evita que los microorganismos crezcan ahí y evita de que se contamine. O sea, si un microorganismo cae ahí, se muere. No puede desarrollar por la presencia de la salmuera. ¿Tú has visto tus enlatados, eso de melocotón, mango, esa vaina? Ya. ¿Cómo has probado tú? ¿Cómo lo sientes tú? Dulce, ya. A esos enlatados se le agrega el almíbar con gran cantidad de azúcar, porque la concentración de azúcar o soluto hace de que ningún microorganismo crezca en esa concentración. Por tanto, queda viable para el consumo del ser humano. Entonces, el hombre ha tratado, en base a esto, la concentración de solutos, de tratar de inhibir el crecimiento de otros microorganismos. Y esto lo hace favorable, ¿ya? Lo hace viable. Claro que, por ejemplo, hay algunos de manera natural. Por ejemplo, ¿alguna vez has encontrado una miel con microorganismos contaminada? Una miel de abeja natural, salvo que lo estés bambeando, no vas a encontrar ni hongos ni bacterias, porque la miel tiene tanta concentración de sacarosa, fructosa, que hace imposible que cualquier microorganismo pueda crecer sobre ella. Es por eso, por ejemplo, cuando quieres importar miel, solamente tienes que tener permiso, en este caso, de la SENASA. No, ni siquiera puedes pedir registro sanitario de la riqueza, porque no te lo van a dar, porque no necesita control, salvo obviamente la concentración que sea pura. Después un registro fiable no lo requiere, debido a la concentración excesiva de solutos. Y obviamente, el hecho también va a ir por la concentración de agua, ¿no? Si tiene mayor concentración de soluto, por ende tiene menos concentración de agua. Y esto hace, como les dije, una bacteria necesita un 95% de agua. Si no hay agua, obviamente va a morir. Acá tenemos, por ejemplo, en comparación a la presencia de sal con el sodio, los microorganismos que son halófilos o halotolerantes, ¿no? Los halotolerantes tenemos a Staphylococcus aureus. Recuerden que crece en 10% de sal, y eso también lo que querían decir los compañeros, crece en un agar que se conoce como agar manitol salado, porque el estafilococo de nuestra piel y tu piel o nuestra piel es salada, ¿no? Debido obviamente al sudor. Luego tenemos a Binium, en este caso Cholerae, que crece en el agua de mar. Ese prácticamente es un microorganismo halófilo, ¿no? Bacterial, Halobacterium, que crece prácticamente en las zonas donde hay bastante concentración de sal. Y en cuanto al oxígeno, existen microorganismos que se conocen como aerobios. Los aerobios son aquellos que van a metabolizar con presencia de oxígeno en el medio ambiente. Y también hay los facultativos. Son aquellos que pueden crecer con oxígeno y sin oxígeno. Pero obviamente con oxígeno crecen mejor. Pero tienen esa capacidad, esa durabilidad, no pueden adaptarse de esa manera. Por tanto, ellos pueden tener una respiración aeróbica o anaeróbica. Anaeróbica, respiración, obviamente sin presencia de oxígeno. Los microaeróbios son aquellos que necesitan baja concentración de oxígeno, mínima. Una de ellas, por ejemplo, puede ser hasta la sífilis o, en este caso, el clostridio. Y los que son anaeróbicos, tenemos en este caso aquellos que crecen, los anaeróbicos o aerotolerantes, son aquellos que sí o sí crecen sin oxígeno, pero pueden tolerar ligera concentración de oxígeno. Ahí sí tenemos en este caso al Clostridium botulinum. Y los estrictos son aquellos que no van a crecer si es que hay presencia de oxígeno, ¿no? Son, por ejemplo, algunos hongos que hacen el proceso de fermentación para la elaboración, por ejemplo, del vino. Les había dicho que, por ejemplo, en Aspergillus vinitis, si este hongo que está produciendo, en este caso, alcohol en la fermentación del vino, hay oxígeno, deja de desarrollar y se transforma en Aspergillus acetis, que se encarga de producir el ácido acético, ¿no? Y lo que estaba produciendo alcohol, produces ácido acético, y en vez de tener el vino, produces vinagre. Y te pierdes totalmente. Bien, ¿alguna pregunta? Hasta ahí va a entrar el examen. Lo que voy a explicar ahorita entra para la segunda unidad, que es lo que han puesto sus compañeritos. Bien.